Bienvenidos a estudio de este mensaje de la justificación por la fe. En esta oportunidad, a todos los hermanos que en Cristo Jesús nos acompañan y participan de este estudio, que es un estudio para este tiempo actual, porque vivimos en un tiempo en que nosotros como seres humanos pecadores necesitamos de un Salvador poderoso que pueda ser recibido en nuestras vidas. Estamos ya en el estudio número 56 y en esta oportunidad vamos a continuar estudiando. En el estudio anterior hemos estado estudiando acerca de la plena seguridad que necesitamos de tener a Cristo en nuestras vidas, y nosotros debemos estar relacionados, unidos, conectados y permanecer en Cristo para que nuestra experiencia espiritual pueda crecer y nuestra fe pueda fortalecerse, para que Dios pueda realmente transformarnos en sus hijos y vestirnos con su justicia, y así podamos nosotros ser usados como instrumentos de justicia en este tiempo que el mundo está necesitando a Cristo para poder solucionar su vida y para salir de los problemas de este mundo. Ahora vamos a continuar primeramente como introducción, seguir dando lectura en los libros que la hermana Juay dejó, los materiales de 1888, porque ella tantas veces repite y reitera y acerca de que deberíamos escuchar, deberíamos conocer ese mensaje de la justificación por la fe que Dios envió en 1888. Estamos ya en el tomo 3, estamos en la página 1100. Hasta aquí hemos leído, hemos verificado 142 párrafos en los cuales la hermana Juárez repite que debemos dar crédito a los mensajeros, a A.T. Jones y E.J. Waggoner, y debemos apropiarnos de ese mensaje de justificación por la fe. Ahora vamos a aprovechar en leer algunos párrafos más para avanzar y hasta terminar las 1800 páginas. Estamos en el 1100. Ahora vamos a dar lectura en la página 1106. 1106 nos dice: había esperado que la luz que ha estado brillando en rayos claros y nítidos desde el encuentro de Minneapolis hubiese inundado sus almas. La hermana Juárez tenía la esperanza de que ese mensaje iba a ser recibido por el pueblo y muchos debían de aceptarlo, pero dice no fue así. En la página 1119 dice así: entonces vio en la revista Heraldo los artículos del hermano A.T. Jones en relación con la imagen de la bestia, y luego el pastor Smith presentando la posición opuesta. Quedó perplejo y perturbado. Había recibido mucha luz y consuelo al leer artículos de los hermanos Jones y Waggoner, pero he aquí uno de los obreros veteranos, uno que había escrito muchos de nuestros libros de referencia y a quien él había creído que Dios le había instruido, y que parecía estar en conflicto con los hermanos Jones y Waggoner. Así que ahora, después de 1888, la hermana Juárez vio de que todo lo que escribían Alonzo T. Jones y Waggoner prácticamente tenía la oposición de Urias Smith, que era el escritor más antiguo de la revista Heraldo,
y de muchos libros. Se vio apenado por esta situación. Ahora vamos a ver en la página 1121. No debemos pisotear el mensaje ni los mensajeros por los que Dios enviará luz a su pueblo. Así ella recomendaba. La página 1122. Los que se opusieron a los hermanos Jones y Wagoner no manifestaron disposición a reunirse con ellos como hermanos y con la Biblia en la mano considerar en oración y con espíritu cristiano los puntos de diferencia. Así que la oposición que había en ese tiempo era una oposición no buena ni saludable, porque no querían sentarse y con oración considerar los puntos que ellos creían o se imaginaban que no eran correctos conforme presentaban Jones y Wagoner de la justificación por la fe. Página 1122. El hermano Jones ha estado dando el mensaje para este tiempo, alimento a su debido tiempo, para el hambriento rebaño de Dios. Esa era la situación del pueblo adventista, que estaba como un rebaño hambriento, pero la oposición no permitió de que se alimentase a la iglesia o al pueblo adventista en ese tiempo. Hoy en día también lo mismo acontece. El mundo religioso, los adventistas, los guardadores del sábado están de hambre de este mensaje y están esperando que este mensaje pueda llegar a sus oídos y pueda despertarlos, porque el tiempo avanza y rápidamente los acontecimientos han de venir de aquí a poco. En la página 1123 dice así: el hermano Jones se esfuerza por despertar al profeso pueblo de Dios de su sueño mortal. Al momento se levanta el hermano Gages, se pertrecha para la batalla y ante la congregación en el tabernáculo, o sea, en el templo principal, toma posición en antagonismo con el hermano Jones. ¿Fue eso según la voluntad de Dios? ¿Acaso el Espíritu del Señor salió del hermano Jones para inspirar al hermano Gages a hacer su obra? Así que en la iglesia principal, en Bat Lecrec, en el tabernáculo, ese templo más grande que fue construido en ese entonces, los que estaban en esa iglesia se opusieron férreamente al mensaje que estaban predicando Jones y Wagoner. En la página 1126 dice así: la asamblea en Minneapolis fue la oportunidad de oro para todos los presentes. Así que 1888, esa era la oportunidad de oro que dejaron pasar, para humillar al corazón ante Dios y dar la bienvenida a Jesús como el gran instructor. Pero la posición que algunos tomaron en ese encuentro significó la ruina. Desde entonces no han vuelto nunca más a ver claramente, ni lo volverán a hacer, ya que albergan persistentemente el espíritu que prevaleció allí, un espíritu impío, dado a la crítica y denunciatorio. Sin embargo, desde ese encuentro se ha dado generosa evidencia a la luz abundante, a fin de que todos puedan comprender lo que es la verdad. Los que fueron entonces engañados habrían podido volver a la luz. Se podrían haber gozado de la verdad tal como es en Jesús. De no ser por el orgullo,
de sus propios corazones rebeldes. En el juicio se le preguntará: ¿quién requirió eso de vuestra mano, que os levantasteis contra el mensaje y los mensajeros que yo envié a mi pueblo con la luz, gracia y poder? ¿Por qué habéis levantado vuestras almas contra Dios? ¿Por qué bloqueasteis el camino con vuestro propio espíritu perverso? Y posteriormente, cuando se acumuló más y más evidencia, ¿por qué no humillasteis vuestros corazones ante Dios y os arrepentisteis de vuestro rechazo al mensaje de gracia que Dios os envió? Esas serán las preguntas que los que se han opuesto tendrán que responder en el juicio. No tendrán, dice, excusa, porque el orgullo no les permitió, dice, aceptar ese mensaje. Y el orgullo es, pues, una de las hijas del egoísmo, del corazón egoísta. Y Satanás es el que actúa por medio de la mente egoísta del hombre natural o del ser humano con naturaleza pecaminosa. Pero este mensaje de justificación por la fe vino a dar solución a ese problema humano, a cambiar la vida del ser humano totalmente, a dar una vida nueva con un corazón de amor, desechar al hombre viejo, desechar la naturaleza pecaminosa, desechar la mente carnal, porque el ser humano no va a poder aceptar ese mensaje. Tiene que humillarse hasta el polvo y aceptar a Cristo. Pero como hemos visto, la hermana Juárez escribió claramente, inspirado por el Espíritu Santo, porque los ángeles de Dios tomaron nota, dice, de todos los que se han opuesto. Y hoy en día también nosotros necesitamos aprender de esa experiencia del pueblo adventista. Por esa causa, ese mensaje no ha llegado al pueblo adventista y ha sido mantenido, dice, lejos del mundo. Pero ahora ya el mundo está maduro y este mensaje debe llegar al mundo, y aún los religiosos de todas las denominaciones hay sinceros que están esperando este mensaje. Solo Cristo puede librarnos de esta crisis final, de la última lucha entre el bien y el mal. El enemigo está ya uniendo a todo el mundo para enfrentar a los sinceros, a los fieles, y los fieles y los sinceros que realmente necesitamos la salvación que Cristo ha preparado en una forma gratuita para dar a quien quiera. Por eso Jesús decía: cualquiera que quiera seguirme, decía, todo el que quiera aceptar la salvación, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el mensaje que hoy en día debe resonar en todo el mundo, y nosotros debiéramos ser los primeros en aceptar a Cristo para poder apropiarnos de este mensaje. En la página 1127 sigue diciendo: el poder de toda mente ha de emplearse no para obstruir el camino ante los mensajes que Dios envía a su pueblo. Nosotros necesitamos dedicar toda nuestra mente. De la mente del corazón, dice, fluye la vida, emana la vida. Así que necesitamos dedicar toda nuestra vida a Cristo. Página 1128. Dice: esos hermanos pudieron haber sido instrumentos de Dios para hacer avanzar la obra con poder, pero su influencia se ejerció para contrarrestar el mensaje del Señor, para darle impresión de que la obra era cuestionable. ¿Será necesario arrepentirse de cada jota y tilde al respecto?
Así preguntaba la hermana White. Todos los adventistas de 1888 hubieran podido llegar a ser instrumentos en las manos de Dios y la obra hubiera avanzado, dice, con poder hasta hacerse un fuerte pregón. Pero eso no aconteció hasta el día de hoy. Y nosotros también hoy en día necesitamos tener esa fe, creer que Dios aún hoy en día también quiere hacer esa obra. Página 1128. La oposición en nuestras propias filas ha impuesto a los mensajeros del Señor una obra laboriosa y probatoria, ya que han tenido que enfrentar dificultades y obstáculos que no debieron existir. Así que Jones y Waggoner y aún Elena White enfrentaron todos esos obstáculos, todos esos impedimentos, toda esa oposición que se levantó. Hoy en día también Satanás, dice, ha tomado todas las riendas en su mano para que este mensaje no llegue hoy en día a los seres humanos que están esperando. Página 1129. La influencia que se gestó a partir de la resistencia a la luz y a la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que Dios había dado a su pueblo mediante los testimonios. También se dejó sin efecto la luz que la hermana White escribió en los testimonios hasta el día de hoy. Por eso necesitamos día y noche entregar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro tiempo y todo para poder estudiar, para que Dios abra nuestra mente y podamos comprender esa luz preciosa, esa luz que tiene poder para enfrentar a los poderes de este mundo que se están ya levantando. Página 1136. En las bendiciones que desde entonces han acompañado a la presentación de la verdad, la justificación por la fe y la justicia imputada de Cristo, no han discernido evidencia avanzada de Dios en cuanto a dónde y cómo Él y la forma en que ha estado obrando. Así que prácticamente ese mensaje en ese tiempo no ha sido discernido, no ha sido entendido. Ahora vamos a leer en la página 1137. Se me ha mostrado que el pastor Jorge Butler y el pastor Urias Smith y usted mismo, el hermano Horn, están en una posición similar. Si bien no se ha puesto abiertamente, o si bien no se ha opuesto abiertamente a la obra que el Señor mismo ha estado haciendo, se ha mantenido alejado de aquellos con quienes debió estar estrechamente relacionado. Así que los dirigentes del pueblo adventista no se han opuesto abiertamente, pero no se han unido ni han apoyado el mensaje que han estado dando, dice Jones y Waggoner, porque ellos debían haberse unido estrechamente para apoyar ese mensaje, pero no fue así. Si hubiese estado andando en la luz, habría bebido de la copa llena del vino de la verdad que ha sido llevada a sus labios. Pero no, usted ha estado solo parcialmente en armonía con la obra que los hermanos Jones y Waggoner han estado haciendo bajo la mano de Dios para traer a la Iglesia la comprensión de su verdadero estado y llevarla a la cena de bodas preparada para la Iglesia. Así que los adventistas de ese entonces no han andado en la luz y por lo tanto no han podido beber del vino de la verdad
que los mensajeros han estado ofreciendo. Así como Jesús vino y dijo, he traído, dice, vino nuevo, y no puedo depositar en los odres viejos. Los odres viejos eran el pueblo judío, que tenían un corazón egoísta, un corazón carnal, humano, y no querían aceptar a Cristo. Se necesita aceptar a Cristo, nacer de nuevo, para ser odre nuevo, para recibir todo el vino nuevo que trajeron Jones y Wagoner. Página 1138. No habrá razón alguna que puedan presentar a los pastores Van Horn y Urias Smith, fechado 1893, ante el gran trono blanco, cuando el Señor les dirija la pregunta, ¿por qué no unisteis vuestros intereses con los de los mensajeros que yo envié? ¿Por qué no aceptasteis el mensaje que envié por medio de mis siervos? ¿Por qué rechazasteis a esos hombres con el fin de encontrar algo para cuestionar y dudar, cuando debierais haber aceptado el mensaje que llevaba el sello del Dios Altísimo? Esa será la pregunta que en el juicio recibirán, dice, los pastores que dirigían la obra en ese tiempo. Hoy en día también nosotros estamos en la misma situación. Si hoy nosotros no tomamos decisiones de parte de Cristo, del mensaje de la justicia por la fe, en el juicio se nos preguntará y nos dirá, ¿por qué ustedes no estudiasteis la Biblia pidiendo sabiduría de Dios, dedicando toda vuestra vida para comprender? ¿Por qué ustedes no estudiasteis los testimonios del Espíritu de profecía? Nos dirá. ¿Y por qué ustedes no han estudiado los libros, los materiales de Elena White de 1888 para saber la historia, que ese mensaje fue rechazado y que ahora no debemos repetirla? Y aún tendremos la otra pregunta, ¿por qué ustedes no han buscado, no han pedido, no han encontrado los sermones que predicaron Jones y Wagoner sobre justificación por la fe y los libros que escribieron? ¿Por qué ustedes no han analizado, no han estudiado a la luz de Dios, a la luz del Espíritu Santo? Esas serán las preguntas que enfrentaremos en el juicio si es que hoy no aprovechamos el tiempo. Ahora leamos en la página 1139. No pueden discernir quién lleva el mensaje para el pueblo y para este tiempo. Así que los dirigentes del adventismo después de 1888 y el pueblo adventista no pudieron discernir, entender ese mensaje, dice, hasta el día de hoy. Página 1140. ¿Cree usted, mi hermano, que si el Señor ha suscitado hombres para dar al mundo un mensaje, para preparar al pueblo a estar en pie en el gran día de Dios, cree que alguien puede, por su influencia, detener la obra y cerrar la boca a los mensajeros? Así preguntó la hermana White. Pero no, dice, el hombre no va a poder detener. Dios va a actuar en su tiempo, como hemos leído, y va a utilizar a humildes mensajeros que estén dispuestos, dice, a aceptar ese mensaje. Página 1141. ¿Proviene de Dios la obra que se ha estado haciendo a partir del encuentro de Minneapolis? Si no es así, ¿entonces proviene de otro espíritu? Sé que el Señor está en esta obra
y nadie puede silenciar al mensajero que Dios envía o reprimir el mensaje. El Señor se hará oír mediante sus agencias humanas. Si algún hombre rehúsa aceptar la luz y andar en ella, esa luz no volverá a brillar en él nunca más. Así aconteció. Como los adventistas de ese entonces rechazaron, nunca más esa luz pudieron recibir ni entender. La luz está ahí, así como en el tiempo del pueblo judío. Jesús estaba en medio de ellos, pero ellos no lo reconocieron nunca. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo y seguirá aconteciendo. La luz ha estado allí, en la Biblia, en los libros del Espíritu de Profecía, los testimonios, y en los libros de Jones y Waggoner. Pero hasta aquí no ha sido entendido. Y Dios está esperando si nosotros podemos humillarnos, reconocer que con nuestra preparación, con nuestra mente humana, con nuestra teología, reconocer que no vamos a poder entender y desechar todo nuestro conocimiento y nuestra capacidad para que Dios pueda darnos una nueva vida y podamos entrar a la escuela de Cristo y Cristo mismo pueda abrir nuestro entendimiento y nos pueda hacer comprender para que ese mensaje pueda ser llevado al mundo bajo su dirección y bajo el poder de su Espíritu Santo. Esa es la única esperanza, la única salida para este tiempo. Ahora sigamos leyendo. Página 1143. Dice así. Vio los artículos del pastor Jones sobre la formación de la imagen de la bestia y fue grandemente bendecido al leerlos. Entonces vino el artículo del pastor Smith oponiéndose al pastor Jones. Eso lo puso en una situación de prueba justamente antes de la semana de oración. Así que había una lucha entre los mensajes que presentaban Jones y Waggoner, en este caso, sobre la formación de la imagen de la bestia en ese tiempo. Pero el pastor Urias Smith y los demás escritores escribían oponiéndose. Eso es lo que confundió al pueblo adventista hasta el día de hoy. Página 1146. No debemos despreciar el mensaje del Señor, ni a sus mensajeros. Así seguía enseñando y escribiendo la hermana White para el pueblo adventista en ese tiempo, y es valedero también para nosotros en este tiempo. Página 1147. 1147, escrito en 1893. Y escribe carta dirigida al doctor Kellogg. Mi hermano, no me agrada que sienta de esa manera con respecto a los hermanos Waggoner y Jones y Prescott. Si esos hermanos hubiesen tenido la cooperación de nuestros hermanos en el ministerio, actuando concertadamente, la obra estaría avanzada en muchos años con respecto a su estado actual. No agrada al Señor que usted retenga los sentimientos que tiene en esos asuntos. Carta dirigida al hermano Kellogg. Esos hombres están obrando en su línea de acción y deben atender a los deberes asignados que implican una responsabilidad inmensa. Así que aquí está escrito, nos muestra de que los dirigentes del pueblo adventista y el ministerio no apoyaron nunca hasta ahí, ni el doctor Kellogg, porque el doctor Kellogg era el hombre más fuerte de ese tiempo, porque dirigía el sanatorio de Battle Creek, que tenía cerca de 1,000 empleados. Así que
allí estaba la mayor fuerza del pueblo adventista. Pero nadie apoyó a los pastores Jones Wagoner, y ahí encontramos a uno de los que apoyó a Prescott y Elena White. Por eso el mensaje se detuvo y no pudo avanzar más. Página 1156. El curso de acción que se ha emprendido hacia el pastor Jones ha sido una ofensa hacia Dios. Página 1156. Poseemos toda evidencia de que el Señor está empleando al pastor Jones y al pastor Wagoner y al profesor Prescott, y con esa evidencia ante nosotros, hiere mi corazón que cualquiera de mis hermanos en la fe muestre impaciencia y amargura contra ellos y rehúse armonizar con ellos en amor y unidad. Así que la hermana White se sentía prácticamente como herida y triste porque nadie apoyaba, nadie estaba de acuerdo y todos se oponían para que esta luz pueda continuar. Así entonces vamos a continuar informándonos de lo que aconteció en 1888 y después en los años subsiguientes hasta el día de hoy. Vamos a dejar allí en la página 1150. Hemos avanzado 50 páginas. Ahora vamos a ir a seguir estudiando el mensaje de la justificación por la fe. ¿Cuál es el poder que tiene ese mensaje? ¿Cómo puede solucionar nuestra vida pecaminosa en este tiempo? Porque nos espera pues tiempos difíciles, tiempos tormentosos, tiempos de oposición, tiempos en que los poderes de este mundo se van a unir, el poder religioso y el poder civil. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos muestra. Satanás va a unir, dice, a los poderes de esta tierra para poder desaparecer a los fieles hijos de Dios, así como en el tiempo de la lluvia temprana los discípulos fueron perseguidos, así como en la Edad Media los reformadores y los valdenses fueron perseguidos. Pero la luz permaneció y llega hasta nuestros días, y los mensajeros fueron sostenidos por Dios. Así también hoy en día nosotros necesitamos ponernos en las manos de ese Dios que ha mantenido la luz en todos los tiempos y que ha asegurado una salvación tan grande, y que ya el que se opone a Dios y el que se opone a este mensaje que tiene poder, ya está vencido. Cristo lo venció en vida, dice, y le venció en la cruz. Ahora solamente necesita que el pueblo de Dios unido a Cristo pueda pelear la última batalla y la lucha entre el bien y el mal termine en este mundo y empiece una vida eterna de justicia, donde solamente morará, dice, la justicia y la paz. Para eso Dios nos está llamando, para prepararnos en este tiempo con este mensaje que nosotros necesitamos comprender. No es un mensaje pervertido, no es un mensaje falso, no es un mensaje que no tiene poder. Porque este mensaje, cuando uno lo acepta, lo lleva a una vida nueva, a una vida de justicia. Y el justo crecerá unido a Cristo y tendrá poder. Por eso Jesús dijo, aún el cuerpo, dice, podrán matarlo, pero al alma, al espíritu, dice, no podrán. Solo será un pequeño descanso nada más. Ahora vamos a continuar
vamos a continuar estudiando entonces. Vamos a ir al libro Cada día con Dios, página 180. ¿Qué dice acerca de este mensaje de la justicia por la fe? La religión de Jesucristo es algo más que hablar. La justicia de Cristo consiste en acciones rectas y buenas obras impulsadas por motivos puros y generosos. La justicia exterior, sin el adorno interior, no vale nada. 1 Juan 1, 5 al 7. Si no poseemos la luz y el amor de Dios, no somos hijos de Dios. Si no juntamos con Cristo, derramamos. Ese es el mensaje que está en la Biblia. Si no tenemos el amor de Dios, dice, no somos hijos de Dios. No poseemos la luz, que es la luz de la justicia de Cristo. Y no juntamos, no trabajamos con Cristo, sino desparramamos, luchamos contra Cristo. Entonces, la justicia de Cristo consiste en acciones rectas y en obras impulsadas por motivos puros y generosos. La justicia exterior, la apariencia de piedad, la obediencia en actos a la ley de Dios no tiene ningún valor. La obediencia tiene que salir del corazón y la obediencia tiene que ser una obediencia perfecta a la ley de Dios, a la ley de amor. El que tiene el amor, entonces amará a su prójimo. Y si ama a su prójimo, llevará esta luz a Cristo a todas las personas hambrientas de este mundo, pero con el poder del Espíritu Santo. En la página 363 de Alza tus ojos, dice así: la trompeta debe dar un sonido certero, debe proclamarse la verdad para que la tierra entera sea alumbrada con la gloria de Dios. Pero reconocerán la luz solamente los que quieran conocer la diferencia entre la santidad y el pecado. Así que la trompeta debe dar un sonido certero para despertar y llegar hasta los confines de la tierra este mensaje: en Cristo hay salvación en este tiempo. Cristo es el médico de los médicos que puede solucionar toda dolencia, toda enfermedad, toda pandemia que existe. Cristo es el Salvador que puede iluminar, dar luz en este mundo de tinieblas. Las tinieblas son el pecado, la luz es la justicia. Cristo es el que puede cambiar la vida del ser humano de esa vida pecaminosa a una vida de justicia, a una vida de obediencia. Cristo es el poder que puede hacer crecer, educar en su escuela, hasta hacerlo pues pleno, grabar su imagen, su carácter en el creyente, para que pueda ir al mundo con ese carácter de Cristo y con Cristo mismo en representación de su Espíritu Santo. Pero esa obra, dice, lo podrán reconocer solo los que aceptan a Cristo y tienen la santidad. Los que siguen viviendo en pecado y en naturaleza pecaminosa no podrán reconocer, dice ese mensaje, ni a Cristo, ni el fuerte pregón, ni la lluvia tardía. La lluvia tardía se estará derramando a su lado, pero no reconocerán. El mensaje de la justicia de Cristo se estará predicando, pero ellos no lo reconocerán. A lo contrario, dice, se opondrán. Así que este mensaje es solamente para los sinceros, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que no están conforme con su religión, para los que no están conforme con la vida en este mundo, ni con la vida religiosa que hasta aquí se ha tenido, sino que desean una religión verdadera, una vida cristiana verdadera, un evangelio con poder, un Cristo
poderoso que da vida espiritual. No un Cristo que bendice en las cosas de este mundo. No un Cristo que bendice el trabajo, el estudio, la vida en este mundo, no. Cristo nunca ofreció eso. Porque si Cristo ofreciera dinero, riquezas, empresas, posiciones en este mundo, no sería un Cristo de amor. Porque las riquezas, el dinero, los bienes de este mundo llevan a la esclavitud, llevan a la perdición. Porque Jesús claramente dijo, si los seres humanos granjearen todo este mundo, dice, sería para su perdición. Así que Cristo no vino a dar bendición material, bendición de este mundo, sino Cristo vino, dio su vida para dar bendición espiritual, vida nueva. Esa es la diferencia del mensaje de la justificación verdadera, del mensaje falso, espurio, de la justificación que solo promete perdón y amor y no promete una vida santa, una vida de justicia. Ahí está la diferencia. Todo eso hemos leído en la Biblia y en el espíritu de profecía. Solo nos falta leer en los libros y en los sermones de Jones y Waggoner y también del pastor Prescott, que se unió y dice que este pastor entregó su vida y todo lo que él tenía y su preparación, y fue uno de los misioneros que salió, dice, a todo el mundo y dio su vida llevando ese mensaje. Pero lamentablemente no aceptaron ese mensaje. Dios no puede obligar a las personas. Dios espera que la persona se rinda y acepte voluntariamente. Ahora sí, Cristo actúa en esas personas. Ahora vamos a leer en Cristo Triunfante, página 309. Dice, he aquí 2 ejércitos en conflicto. Eso es lo que la hermana White vio. El ejército del cielo y el ejército de los falsos religiosos celosos o celotas o celotes. ¿De qué lado se alistará este grupo? Era posible todavía que se arrepientan y fueran perdonados de la terrible maldad que hicieron contra Cristo en la persona de sus santos o de sus mensajeros. Así que el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje que divide. Jesús dijo, la verdad siempre divide. Jesús dijo, la verdad no trae paz, sino trae división. ¿Y cómo es eso? En este mundo, dice, se va a armar 2 ejércitos. Los ejércitos del cielo y los ejércitos de los falsos religiosos. Pero falsos religiosos con ese celo ciego, celosos en querer cumplir la letra, en querer obedecer el escrito de la Biblia, los testimonios y la ley. Pero el verdadero cristiano justificado va a obedecer a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios que le va a hablar a la mente, a la conciencia, a la voz que le va a hacer obedecer la ley escrita en el corazón, no la ley en el papel. Porque la ley en el papel, Dios inspiró para que pueda llevarlo a Cristo nada más. La ley escrita en papel, en la Biblia, en los testimonios, es para mostrarnos nuestra condición deplorable, para que nosotros busquemos a ese Espíritu Santo, a ese Dios, a ese Cristo que inspiró. Ese es el mensaje de la justicia por la fe. Ahora vamos a leer en Testimonio para Ministros 227. El Señor pronto obrará con mayor poder entre nosotros, pero existe el peligro de permitir que nuestros impulsos nos lleven a donde el Señor no quiere que vayamos. No debemos dar un solo paso que luego necesitemos regresar.
Debemos actuar con seriedad y prudencia, sin usar expresiones grandilocuentes ni dejarnos llevar por desbordantes sentimientos de mensajeros. Así que entonces Dios pronto va a obrar con mayor poder entre nosotros, pero el peligro está entre nosotros. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que nos dejemos llevar, dice, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, o por personas que nos aconsejen y nos digan qué debemos de hacer. No, el mensaje de la justificación por la fe está fundado en Cristo. Los mensajeros solo nos pueden llevar a Cristo nada más, decirnos debemos ir a Cristo porque somos pecadores. Porque los mensajeros se pueden equivocar en aconsejarnos. Por eso nuestro mensaje no es dar consejos, dar órdenes o dar mandatos. El hombre no puede dar esas orientaciones, decir tienes que salir de la ciudad a tal lugar. No puede decir el mensajero tienes que dejar tu trabajo y hacer esto o aquello. O el mensajero no puede dar órdenes o mandatos, sino el mensajero su deber es solamente llevarlo a Cristo. Cristo es el que da la orden, Cristo es el que saca de la ciudad, Cristo es el que hace dejar el trabajo, Cristo hace dejar todas las cosas de este mundo. Pero el creyente primero tiene que entregar a Cristo todo lo que tiene y todo lo que es. Solo Cristo por su Espíritu Santo puede llevar. Cristo habla a la mente, a la conciencia. La conciencia, dice, es la voz de Dios y la voz del deber. En este tiempo no conviene confiarse ni uno mismo. Por eso el mensaje de la justicia por la fe es no confiarse en el yo, en la preparación de uno, en su sabiduría de uno, en su conocimiento de uno. No. Cero confianza en uno mismo. Cristo dice, nunca se confió en su yo, en la mente carnal, sino es confiar en Cristo. Porque Cristo es el que inspiró por su Espíritu Santo la Biblia, los libros del Espíritu de profecía. Cristo envió a Johannes Wagner. Entonces, ese Cristo es el que va a escribir y nos va a educar en el corazón con ese mensaje. Y así sí va a tener poder, porque la letra no tiene poder. Ahora sigamos aprendiendo algo más. En el libro Nuestra Elevada Vocación 160, dice, muchos cambian con cualquier corriente. O sea, ¿qué quiere decir? Muchos, dice, son volubles, cambian de pensamiento, cambian de emoción, cambian de sentimientos, cambian de posición. No, dice, eso no es lo correcto. Eso es solamente el ser humano. El ser humano es cambiable. No debemos confiarnos en nosotros mismos. Jeremías dijo, el corazón del hombre es engañoso y no va a poder decidir correctamente. El ser humano natural, pecaminoso, no. El que debe utilizar la voluntad correctamente es el hombre espiritual, el que ha nacido a vida nueva, el que tiene el manto de la justicia de Cristo. Ese sí debe actuar con el libre albedrío que fue creado Adán y Eva. Ahora sí puede utilizar la voluntad de decidir. Pero el hombre natural, el hombre carnal, dice, no puede tomar decisiones. La única decisión que puede tomar es renunciar a sí mismo, al mundo, y aceptar a Cristo. Solo eso puede, dice, para liberarse completamente de la humanidad. Entonces, sigamos leyendo. Muchos cambian con cualquier corriente, dice. Esperan para oír lo que otros piensan.
y luego aceptan esa opinión como verdadera. Si se apoyan plenamente en Dios, desarrollarán una voluntad firme, pero no le dicen al Señor: no puedo hacer ninguna decisión hasta que conozca tu voluntad. Eso es el consejo de Dios, del testigo fiel, de Apocalipsis 3, 14 al 18. No debemos hacer ninguna decisión en este mundo de dejar las cosas, nada, ni salir de la ciudad, nada, hasta que conozcamos la voluntad de Dios. El Señor debe abrir el camino, el Señor debe dirigirnos. Hace poco les conté la experiencia de uno de los hermanos que estaba con nosotros trabajando en la obra médico-misionera. Era médico cirujano que trabajó con nosotros un año. En plena pandemia, él estaba decidido a dejar donde estábamos nosotros sin tener que hacer nada, porque la obra médico-misionera no funcionó durante la pandemia, porque los enfermos no pudieron llegar, no había movilidad, no había movimiento, y también las atenciones estaban prohibidas. Así que este hermano médico estaba decidido a ir al campo ya, cultivar en el campo, aprovechar el tiempo en el campo. Así que como él estaba decidido y entregó su vida a él, Dios actuó inmediatamente. En un día solamente solucionó todos los permisos, todos los certificados, y en la noche tuve que yo mismo llevarle en la movilidad que Dios me dio. Así que viajamos, pasamos la ciudad de Cusco, pasamos la ciudad de Juliaca y todos los pueblos, 16 horas de viaje, y llegó al campo sano y salvo. Para el hombre esto era imposible, para mí mismo era imposible, pero él tomó la decisión que Dios abrió el camino. Yo en ningún momento me ofrecí, le dije: hermano, debes ir al campo, yo te voy a llevar. No, el Señor actuó, el Señor abre el camino. Las leyes de la cuarentena no tuvieron poder para poder entramparlo al hermano o para poder decirle que no vaya. Así que él salió victorioso por medio de la fe en Cristo. Así que esta experiencia pueda servir de ánimo para los hermanos. Necesitamos la dirección de Dios, no de los hombres. Los hombres tienen autoridad para llevarnos a Cristo, pero no para darnos órdenes ni consejos. Solo nos pueden orientar, y la orientación nosotros tenemos que someterlo a Dios. Para Dios todo es posible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Terminemos de leer este párrafo. Dice: no puedo hacer, lo que nosotros necesitamos decir es: no puedo hacer ninguna decisión hasta que conozca la voluntad de Dios. Está entre comillas. Su inclinación natural consiste en permitir a otros ser conciencia de ellos. El ser humano por naturaleza siempre quiere que otras personas sean conciencia de ellos. Y hablan después que el otro ha hablado. Y dicen lo que él ha dicho y actúan como otros actúan. Cuando estas personas son colocadas en circunstancias donde deben pensar y actuar por sí mismas, no se atreven a expresar ninguna opinión decidida. Dios tenga misericordia de estos débiles seres humanos. Así que nosotros tenemos que aprender que cuando hay libertad, bueno, pues el ser humano humanamente decide, actúa, soluciona sus problemas. Pero en estos tiempos difíciles el ser humano no va a poder solucionar,
no va a poder actuar, acertar las cosas. Por eso necesitamos a Cristo, nuestra justicia. Necesitamos la verdad poderosa que pueda abrir camino. Cuando Dios actúa en el hombre tiene que dejar que siga adelante. Ahora antes de terminar nuestro estudio de esta noche, vamos a leer los últimos párrafos. Cristo triunfante, página 361. Dice así: cuando se entreguen a Cristo para la realización de los propósitos divinos, se presentan a Satanás y usan para su servicio las mentes que, entregadas a Dios, podrían hacer gran bien. Bajo la dirección satánica hacen una mala obra con gran poder y destreza. Necesitamos la sabiduría de Dios, la iluminación de Dios para entender este escrito y esta revelación que ha llegado hasta nuestros días. Voy a repetir. Cuando no se entregan a Cristo para la realización de los propósitos divinos, se presentan a Satanás y usan para su servicio las mentes que, entregadas a Dios, podrían hacer mucho bien. Bajo la dirección satánica hacen una mala obra con gran poder y destreza. Así que no hay término medio. Si no nos entregamos totalmente a Cristo y no hemos comprendido la verdadera conversión, la verdadera justificación por la fe, para realizar los propósitos de Dios en este tiempo, no hay otra alternativa que nos presentamos a Satanás. Estamos disponibles, dice, solo para Satanás. Y usaremos, dice, nuestro servicio, nuestras mentes, para hacer la obra de Satanás. Bajo la dirección de Satanás, dice, haremos una mala obra, pero con poder y destrezas. Satanás también da poder y da destreza, pero será, dice, para mal. Dios tenía el propósito de que ellos actuaran en un plano de acción elevado, que se compenetraran de los pensamientos de Dios y que así adquirieran una educación que los capacitaría para efectuar las obras de justicia, pero no conocen nada de esa educación, por falta de una entrega completa, por falta de haber renunciado al yo. Entonces, Dios no los puede utilizar. Solo Satanás, dice, podrá utilizarlos. Los hermanos pueden nuevamente leer en Primeros Escritos, página 55, allí está. Si uno no tiene una verdadera conversión, no va a recibir el Espíritu de Dios, que tiene luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Lo que Cristo ofrece es mucho gozo, amor, gozo y paz. Pero Satanás dice, a los que no puedan recibir ese poder de Dios, les engañará con su poder. Su poder tendrá luz también, predicarán el mensaje y tendrán poder hasta para hacer milagros. Pero esos mensajeros que querían ser de Dios y que ahora Satanás los usa, no tendrán nada de gozo, ni paz, ni alegría. Su obra será como los adventistas de 1888, criticar, oponerse, tratar mal a otras personas, una vida sin amor, una vida sin paz, una vida de tristeza, una vida de afanes, una vida humana prácticamente. Esa es la diferencia. Pero Dios dice, quiere que nosotros podamos ponernos en sus manos para que Él nos pueda educar y podamos tener ese poder de Dios.
Cristo Triunfante, página 267. Dice, no existe tal cosa como una posición neutral en la vida del cristiano. A cada uno se le ha dado una obra según su habilidad. Y todos, por la fe en Cristo, tienen una noción de este privilegio de estar conectados con Cristo. El discípulo cuya religión es solo una profesión habrá de distinguirse del verdadero discípulo. Así que no hay una posición neutral. Bien estamos conectados con Cristo y tenemos poder, gozo, paz, alegría, o estamos bajo el poder del espíritu del mal. Por eso Jesús dijo, hay que diferenciar los espíritus. ¿Qué espíritu tenemos? Si tenemos el espíritu de Cristo o tenemos el espíritu del anticristo o del mal. Porque los que tienen el espíritu de Cristo, dice, serán llenos de amor y actuarán por amor. Tendrán esa vida de Cristo, manso y humilde de corazón, dispuesto a servir a los demás, dispuesto a enseñar, dispuesto a ayudar, dispuesto a llevar almas a Cristo. No es un mensaje donde tengamos que dar órdenes, mandatos. No es llevar un mensaje de la ley escrita donde queremos poner yugos, decir tienes que guardar sábado, si no, no te salvas. Tienes que practicar reforma por salud. Tienes que salir al campo. Tienes que hacer esto, aquello. No, ese no es el mensaje del mensajero. El mensaje del mensajero es presentar a Cristo. El mensaje del mensajero es mostrarle con la Biblia, el Espíritu, profecía, con la ley, que el ser humano es pecaminoso y es pecador y no hay esperanza en este mundo. No va a encontrar solución para sus enfermedades, no va a encontrar solución para su familia, que no va a encontrar solución para enfrentar la crisis de este mundo. La solución está en Cristo, es llevarlo a Cristo. Es hacerle comprender que debe renunciar a su vida pecaminosa, a su suficiencia propia, a su educación. Debe renunciar a la confianza en las riquezas, en sus empresas. Ese es el trabajo del mensajero, y llevarlo a Cristo. Cristo es el que ahora le va a hablar a la mente y Cristo mismo le va a hacer dejar la ciudad y todas las demás cosas. La Biblia está lleno de lecciones y ejemplos. ¿Quién le sacó a Jacob de su casa? Porque si no se iba a perder como su hermano Esaú. Porque en el lugar donde vivía no había esposa para Jacob. Y Dios lo sacó, Dios lo llevó. Le hizo cometer el error y por ese error se valió Dios. Por eso dice, para los que aman a Dios, todas las malas cosas son para bien. Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, de su tierra, de su ciudad, de su lugar. Y llegó a ser vencedor, como ustedes saben. ¿Quién le sacó a José de su casa, de en medio de sus hermanos que tenían un carácter feroz? Dios lo sacó a Egipto para hacer luz y para salvar al pueblo de Israel. ¿Quién le sacó a Moisés de Egipto? Dios lo sacó. Utilizó el error que cometió humanamente Moisés y lo llevó al desierto. Y luego Dios lo trajo, ya manso y humilde, para liberar a su pueblo de Egipto, a los sinceros que clamaban, dice. Gracias a los sinceros que clamaban día y noche por liberación, fue liberado también todo el pueblo de Israel y muchos egipcios salieron por el temor también. Así que Dios es poderoso. ¿Quién llamó a los discípulos para que dejasen
su barca, su negocio, para que dejasen su casa, su familia, porque su familia no quería. ¿Quién? Fue Cristo. Así que entonces necesitamos a ese Cristo en este tiempo. Que Dios pueda bendecir su palabra. Será hasta el día de mañana. Amén.